Acompaña a la doctora Luz, psicoanalista, investigadora y docente apasionada. El día de hoy traemos un capítulo muy interesante que creo que poco se habla de eso y es la pérdida. La pérdida nos acompaña sistemáticamente, todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos conquistando nuevos territorios. Yo creo que aparte es algo que nadie se salva, realmente está ahí ante, como lo han dicho, o sea, en absolutamente cada proceso, cada decisión. Que realmente piensas o sientes que un pedazo de ti está ahí, ¿no? ¿Cómo lo vas a dejar ir si te estás quedando ahí, ¿no? Tienes que perder para poder seguir adelante, para lograr nuevas cosas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con una persona que estimamos muchísimo y que admiramos muchísimo. Pau, no sé si quieras dar la debida introducción. Claro, nos acompaña la doctora Luz, psicoanalista, investigadora y docente apasionada. La doctora Luz de Pascoe ha dedicado más de 2 décadas a la formación de nuevas generaciones en la Universidad Intercontinental, donde imparte cátedra en los programas de maestría y doctorado en psicoanálisis. Postulada al Premio Nacional de Ciencias en el año 2000, ha destacado por sus investigaciones pioneras sobre el desarrollo psicosexual infantil y la prevención del abuso, y actualmente presidenta de la Fundación Sigmund Freud Psicoanálisis, Investigación y Terapéutica, desde donde continúa impulsando el diálogo entre la clínica y la investigación. Pues como ya vieron, el CV no para. Estamos muy felices de estar contigo, doctora. El día de hoy traemos un capítulo muy interesante que creo que poco se habla de eso y es la pérdida. Me presento, yo soy Carol Hernández. Yo soy Pau Bifano. Yo soy Diana Herrera. Montserrat Palomino. Y yo soy Luz de Pasco. Y nosotras somos Freud en Pantuflas. Pues para empezar con la plática un poquito, ¿qué opinan del por qué hablar de la pérdida? Creo que es un tema que pocas veces tocamos por lo mismo que significa, o sea, por el dolor que puede traer hablar de la pérdida en sí, pero no sé qué piensa usted, ¿verdad? Pues en realidad la pérdida nos acompaña sistemáticamente, todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos conquistando nuevos territorios y tenemos en realidad una energía finita. Entonces, para dedicar nuestra energía a algo nuevo, necesitamos renunciar a algo otro. Y esta renuncia permanente, pues está hablando de renovación, está hablando de frescura, pero está hablando también de despedidas. Y el proceso de despedirnos de lo que sea es un proceso que reclama madurez, tolerancia a la frustración, capacidad de espera. Es un fenómeno que nos conmina a desplegar destrezas psíquicas que nos permitan tolerar ese horror, ¿no? De estar perdiendo. Pero hay muchos tipos de pérdidas. Qué interesante como poder empezar a hablar de los tipos de pérdidas, porque usualmente nada más lo hablamos como la pérdida. No sé al final en cuántas, cómo se distribuya, cómo se clasifique. Pues podemos ver, yo creo que desde las pequeñitas, ¿no? O sea, tomando en cuenta en que incluso en cada decisión, o sea, por muy mínima que sea, hay una pérdida y una ganancia, ¿no? A cualquier polo que te vayas, o sea, o por cualquier decisión que te vayas, o sea, eso implica que vas a perder algo, ¿no? O sea, ya perdiste la posibilidad de que lo otro ocurra. O sea, tenemos mini pérdidas en nuestro día todo el tiempo. O sea, desde esas, ¿no? Que normalmente no vemos. También pierdo yo, por ejemplo, en la edad, ¿no? O sea, creo que es un tema súper complicado donde vamos perdiendo constantemente desde que eres bebé y entonces pierdes a la mamá, ¿no? De tenerla así pegada cuando viene como todo esto de la individuación del bebé con la mamá, y después cuando ya empiezas a ir a la escuela, y después cuando ya dejas de ser niño, esta pérdida de la infancia, hacerte adolescente y todo lo que implica eso, ¿no? También cuando vas creciendo y la juventud y la pérdida de la juventud y empezar a pues asimilar esta parte, creo que no es nada fácil, ¿no? Y que creo que son procesos como súper individuales. Sí, yo creo que aparte es algo que nadie se salva, ¿no? O sea, realmente está ahí ante, como lo han dicho, o sea, en absolutamente cada proceso, cada decisión, no sé, absolutamente en todo. Y es como, el problema es que vivimos, ¿no? En pérdida. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa en el sujeto cuando
esta pérdida, es lo interesante, ¿no? Porque, como dicen, o sea, no solamente es de una pérdida de una persona, sino de un trabajo, de lo que sea. Y entonces, ¿qué se juega? O sea, ¿realmente qué se está jugando? ¿Realmente la pérdida del trabajo? ¿O lo que significaba ese puesto para ti? ¿Lo que significaba la economía? ¿Lo que significaba? O sea, creo que hay como muchas variantes que te daban un lugar en el otro, ¿no? Me parece. Es que creo que para la pérdida no se le da la importancia porque implica mucho desgaste emocional tal vez, mucha renuncia también y me parece que no siempre se le da como el lugar de si estoy perdiendo una casa, si estoy perdiendo, porque al final el cambio también implica pérdida. Entonces creo que hay muchas micropérdidas, pero también unas pérdidas muy simbólicas, o sea, o hablando de lo simbólico, que me gustaría como también poder tocarlo un poquito. Creo que las pérdidas más graves, las más significativas en la vida de una persona son las pérdidas tempranas. Y como bien decías, la pérdida del pecho, de la madre, pues es una pérdida, pero vas ganando y además la pérdida es progresiva y cuidadosita, ¿no? Pero cuando la pérdida es muy tajante, es grave, la muerte de la madre o la mudanza en que, por ejemplo, todas estas familias migrantes que están moviéndose, pues los adultos no pueden construir una rutina cotidiana para los hijos. Esos niños pierden la rutina, que la rutina les va dando seguridad, ritmo de vida y les permite esa estabilidad, indagar sobre nuevos territorios. Y cuando estas pérdidas son muy tempranas y determinantes, el sujeto se ve realmente trastornado y sí hay una marca crucial en su vida, ¿no? Entonces, sí podemos concebir las pérdidas como parte del desarrollo psíquico, parte de la vida, que es normal. Sin embargo, hay pérdidas catastróficas y estas pérdidas catastróficas son las que nos marcan. Para algunos puede haber una pérdida catastrófica terrible por perder una maestra en la escuela, ¿no? Y otros dirían, es que la maestra nunca ha ocupado en mi cabeza es un lugar tan significativo. ¿Por qué? Porque tengo figuras muy potentes en mi vida familiar cercana. Entonces, o la pérdida de una mascota. Para un niño puede ser algo gravísimo porque hay una identificación muy potente con la mascota y hay relevancia porque es un ser vivo, no es un juguete. Entonces, ahí hay un cisma, ¿no? Y eso pues hace una diferencia importante. También me quedo pensando, perdón, en esto de la pérdida de la salud, ¿no? La pérdida de salud creo que es una de las más difíciles de elaborar, de aceptar también. Creo que siempre estás como en negación y por eso todo el mundo dice, ¿no? De que lo peor que puedes perder es justamente esto, la salud, ¿no? Y que ya hasta que la pierdes es cuando la empiezas a valorar. Creo que es una parte súper importante, ¿no? Cuando te dan algún diagnóstico de estos que son congénitos, ¿no? Que son para siempre, ¿no? Aceptarlo y entender que vas a tener una vida nueva, ¿no? Entonces ahí va en medio a lo mejor un proyecto de vida que ya no vas a poder llevar o algo idealizado que tenías, ¿no? Alguna meta importante que ya tu capacidad física va a impedir que lo hagas, ¿no? Entonces creo que es una pérdida muy importante, pero sigue siendo una pérdida visible, que a lo mejor hay otras más que no son como tan visibles a los demás y que cuestan también mucho trabajo de elaborar, ¿no? Me imagino, no sé qué se les ocurra de estas pérdidas que no son visibles. Podría ser como hasta el ideal de una pareja, ¿no? Que a lo mejor son pérdidas que para los demás no son relevantes o que nada más estaba en tu cabeza, pero para ti es una pérdida importante. O sea, me quedo pensando como en esta parte de las cosas que no se ven, ¿no? Pues perderte a ti mismo. Claro. O sea, yo creo que esa ha de ser pues también estremecedora, ¿no? Bueno, ha de ser, yo me he perdido a mí misma y realmente es difícil salir de ese hueco, ¿no? O sea, dejar de poder encontrarte y saber cómo realmente qué quieres, qué buscas, qué, pues nadie entiende realmente, es más, ni siquiera uno mismo sabe, ¿no? Qué es, y nadie sabe, entonces tienes que ir con tu sonrisa por todos lados, ¿no? Y por dentro, pues estás con esa pérdida
¿no? De lo que eras sin saber qué es lo que está faltando en ese rompecabezas, ¿no? Entonces es curioso porque es un rompecabezas interno que, como tú dices, no se nota la ficha. Pero es que en estas pérdidas silenciosas o que no son tan visibles al otro o que sean tan exteriorizantes, ¿cómo podemos al final irnos recuperando de esa pérdida? Porque a veces es muy silenciosa, a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que estamos en esa pérdida. O sea, porque sí ha pasado, seguramente les han llegado a consulta que están en pérdida de sí mismo, pero ni siquiera o sea, es algo que no se puede tramitar a veces o que no se puede nombrar todavía. Entonces, ¿cómo empezar a poder sobrellevar pero pues, ¿cómo empezar a nombrar una pérdida que todavía no se ve o que todavía no se identifica? Pues una de las cosas que me parece importante pensar en relación a la invisibilidad es que toda pérdida tiene una fase o un rostro invisible para el otro. Puede ser, como decías bien, la pérdida de una ilusión, ¿no? O como decía Paulina, la sensación de tener que repensarte íntegramente porque pierdes a la pareja. Entonces la pareja te dice, bueno, sí, pero no es para tanto. Pero gran parte del sujeto estaba alineado con la ilusión de armar con esa persona un mundo y de pronto pues tienes que recoger tus juguetes. Y esa es la parte difícil, recoger mis ilusiones que siguen siendo mías y que no están perdidas y separarlos de la pérdida de la pareja. Entonces, este ejercicio de separar lo verdaderamente mío de lo perdido es un ejercicio muy interior, es un ejercicio realmente que nos lleva mucho tiempo y es un poco oscuro, como es la adolescencia misma, donde estás perdiendo a los padres idealizados, al cuerpo infantil, a la identidad de niño y vas construyendo apenas tu identidad adolescente. Aceptas a los padres seres humanos fallidos y mortales. Qué desilusión, ¿no? Que no puedes resolverlo todo. Sin embargo, este ejercicio internamente es muy doloroso y es un ejercicio muy solitario. Por eso el adolescente se ensimisma, por eso se distrae, porque está elaborando cosas muy profundas. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Esta de cómo reparas, cómo le pones. Yo creo que justo es como no sé si en todos, ¿no? Pero hasta que realmente puedes nombrarlo o saber qué es lo que pasa, porque este es sinsentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, a mí me ayudó una frase de Stephen Hawking, por ejemplo, cuando le dio ELA, o sea, pues no se podía mover, ¿no? Uh-huh. Y al final él dijo, ¿no? Pues tengo mi mente libre. Y ahí fue lo que a mí me hizo como mucho clic, que dije, sí es cierto, ¿no? O sea, esto me está pasando, esto por acá, pero es como darle sentido a lo que ya se rompió y volverlo a construir, ¿no? Entonces es como un poco darle sentido a algo, ¿no? No estoy diciendo que eso le va a funcionar a cualquier persona, pero creo que, o sea, te puedes imaginar que eso puede llegar a suceder, ¿no? Con pacientes y eso, o sea, que va a haber un punto en el que en el análisis y tal, pues les va a dar sentido el vacío, y entonces puedan poner en palabras que realmente no era enojo, no era ansiedad, no era, sino era como, no estaba yo, ¿no? ¿Dónde estaba? Me quedé pensando un poquito en, ahorita que dices, Paulina, hay pérdidas inaceptables, para unos y para otros no. Tuve un paciente en nutrición que tuvieron que amputarle el pene porque tuvo cáncer en el glande, es decir, en la parte más anterior del pene. Y era pues muy dramático, ¿no? Los médicos estaban también estremecidos de haber tenido que hacer eso. Es un corte tabú, ¿no? Uh-huh. Y me acordé cuando me tocó trabajar con él que Diego Rivera no aceptó que lo amputaran, prefirió morir. Entonces resulta que este jovencito de 35 años prefirió vivir, aunque fuera amputado, que morir. Entonces le planteaba yo, pues el equipo de médicos te quieren felicitar por tu decisión de abrazar la vida, de abrazar el futuro, de abrazar tu responsabilidad como padre, como esposo, como mecánico, porque él tenía un taller mecánico, y como muy sorprendido, pero al mismo tiempo le resonó muy bien, porque era cierto, él tuvo que enfrentar un debate interior
álgido sobre la pérdida de un atributo que concentra, digamos, el valor de la masculinidad. Aunque no está ahí la masculinidad, por fortuna, está en el ser hombre, no en la genitalidad. Sin embargo, es esto, ¿no? Diego Rivera no pudo con eso y murió, ¿no? Y este hombre decidió vivir. No, y qué impresión, porque justo lo que dices, va a vivir con esa pérdida el resto de su vida. O sea, y la está aceptando. Y yo creo que sería como aceptarla todos los días. O sea, todos los días darse pues cuenta de que tiene esa pérdida, ¿no? Porque en sentido estricto, pues, no tenemos una vida genital toda la vida, ¿no? Ya de 45, 50 empieza a bajar todo aquello y empezamos a desarrollar destrezas para vivir y estar contentos, ¿no? Nomás que a él le tocó hacerlo mucho más joven. Y sí, por un lado sí es una pérdida, pero por otro lado es un reto. Y un reto siempre nos llena de vida, siempre nos llena de ímpetu, ¿no? Justo me hace pensar que hay una frase igual que es como que después de una pérdida, o sea, que tienes que perder para poder seguir adelante, para lograr nuevas cosas, ¿no? Que muchas veces esto te lleva, no sé si han escuchado de la famosa patada incómoda. Por ejemplo, recuerdo en los trabajos que a veces llevas tanto tiempo metida en un trabajo, que llevas tanto tiempo haciendo lo mismo y que estás como tan habituada, ¿no? Y que estás como en una zona de confort y que dices, pues estoy bien aquí, ¿no? Llevo 10 años, pero pues estoy bien aquí, no me han reconocido tanto, pero estoy bien aquí, gano bien, la paso bien, y entonces llegan y te despiden y es como esa patada incómoda. Y entonces, ¿qué pasa, no? A lo mejor vas y te postulas a otro trabajo y te va increíble y no te das cuenta de eso hasta que te sales, ¿no? Te incomodas, tienes una pérdida que quizá en ese momento la sientes como la peor de la vida, porque pues ya ven que la pérdida de un trabajo realmente es como casi la pérdida de un familiar, ¿no? O sea, sí hay, depende, ¿no? Por supuesto las personas, pero hay gente que lo vive así, ¿no? Que es una pérdida gigante y que a lo mejor vas a tener como ciertas emociones malas o cierta oscuridad, como decías hace rato, de no me va a volver a pasar y era el mejor trabajo del mundo y estaba en la mejor posición y volteas la cara y te das cuenta de que si no hubieran hecho eso malo que tuviste en algún momento, no te hubieras movido. Y entonces te trae cosas nuevas, cosas buenas, a lo mejor el repensarte, ¿no? Verte diferente. O sea, creo que hay muchas veces que sí tiene que haber una pérdida de por medio para poder empezar o reempezar, ¿no? Se podría decir. Aunque tengas lo mismo, puedes hacerlo diferente. Es que también creo que la pérdida depende también mucho de qué símbolo le des, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, a este hombre que le amputan todo, pues a lo mejor justo ya, o sea, su vida puede realmente, o sea, hace más cosas, ¿no? O sea, su valor, pues no está ahí, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre ahorita que te oía, María Callas, pues se muere a los 53 años, es una de ópera, que se llama Madame Butterfly, pero ella muere porque pierde la voz. Y ella lo único que sabía hacer, no sabía ni siquiera amar. O sea, lo único que ella sabía hacer desde chiquita era cantar. O sea, de hecho, su mamá, o sea, la deja con una cantante de ópera. Y entonces esa señora funge como mamá, pero porque le enseña a cantar. Y ella toma a todas las personas. Y cuando pierde la voz, o sea, porque ella entrenaba la voz 14 horas, pues obviamente en algún punto pues ese músculo se iba a morir. Ella se muere a los 53 años, ¿no? O sea, realmente, y hay una frase que la verdad es que la googlearía en algún momento, la recuerdo muy mal, pero es algo así como mejor morir con honor. Algo así. O sea, no lo dice tal cual, no vayan a ver, pero es eso, ¿no? Entonces yo creo que más bien es la pérdida, es el trabajo no es como el valor, ¿no? O sea, no es el espacio que te da tu sentido, pero a lo mejor la voz para ella en su psique y en su mente era lo que le daba valor. Y entonces creo que ahí está el eje de qué tan terrible puede ser realmente, porque si a mí me dices, pierdes la voz, pues no, pero no me moriría. No encontraría 1001 maneras de cómo comunicarme, 1000, y no me moriría. Pero pues ella sí. Sí, o sea, tal vez yo sí me moriría sin la voz. Debo confesarlo. Y no porque cante bien, canta muy mal, de hecho. Y tu cara. Pero porque hablo mucho. No hablar sería una cosa. Pero aparte, hablando de esto, también pienso en los tiempos, ¿no? En los tiempos para poder elaborar una pérdida, que van a ser como súper particulares.
sea, siento que como puede ser que alguien pierda algo o lo supere aparentemente, ¿no? Que también puede ser muy rápido. También puede ser quien pase 5, 10 años, 20 años tratando de poder como sobrellevar o superar esa pérdida. También es como muy particular, ¿no? Es que al final el pensar en pérdida, por lo menos a mí, me hace pensar en duelo. O sea, al final estás en una renuncia a algo que justo puede ser algo muy significativo, pero tienes que vivir cierto duelo para poder entonces ya saber que si pierdo la mano, después del duelo que viví, puedo seguir con eso y puedo ver y buscar maneras de continuar con mi vida sin mi mano. Pero al final me parece que sí tiene que haber un duelo de la pérdida que estoy teniendo. Entonces puede ser el tiempo esto que tú dices, o sea que dependiendo el duelo o dependiendo cuánto tiempo yo me tarde en ese duelo y cómo lo esté viviendo, es como puede ser muy subjetivo. O sea, a lo mejor yo me tardo 5 meses en ese duelo y tú te vas a tardar 2 semanas. O sea, creo que depende mucho probablemente desde ahí del duelo, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver lo que tú veas de ti en eso que estás perdiendo, ¿no? O sea, porque al final, por ejemplo, un trabajo, todo lo que le invertiste a ese trabajo, ¿no? Entonces no es el trabajo solamente, sino que realmente piensas o sientes que un pedazo de ti está ahí, ¿no? ¿Cómo lo vas a dejar ir si te estás quedando ahí, ¿no? En la pareja también, ¿no? O sea, no es como la pareja, sino que un pedazo mío se quedó en esa pareja, ¿no? Entonces, al final todo es un intercambio, ¿no? Tal vez ayudaría a ver como, ok, si tú le diste mucho a esa persona o ese trabajo, pero también eso es lo que te dio, ¿no? Entonces, tú obtuviste algo, o sea, eres alguien nuevo por eso que tuviste y pues ahora trabaja con eso que tienes, ¿no? Y lo que tú ya dejaste ahí, bueno, pues no quiere decir que tú no puedas construir algo nuevo con lo que ya trajiste, ¿no? O sea, de eso, de ese intercambio. Creo que también va por ahí, ¿no? O sea, a veces es mucha no renunciar a esas partes que tú ves que dejaste en eso, ¿no? En lo que sea un trabajo, una pareja. Y también puede ser que hay quien se regocija o se regodea o repasa y relame las pérdidas porque no sabe salir de eso. Entonces la gente se amarga o se pega el rencor por la pérdida y no sale de ahí, como es un loop. Y la posibilidad de salir de ahí es realmente reinventarte frente al mundo. Si es muy pesado el objeto perdido, pero si no, se quedan pues vestidas de negro, pero yo no soy viuda, lamentándose, ¿no? Lamentándose, envidiando, todos anidando un espíritu, una lógica muy agresiva hacia el mundo, con una sensación de injusticia, cuando en realidad pues tienes, bueno, algunas personas tienen la destreza de avanzar y de reconfigurar su existencia, pero si se quedan en la pérdida y en un duelo como enquistado, quiere decir que no han encontrado la ecuación para salir de ahí. Y entonces ahí se sostiene el ser. Aunque sea en la tristeza y en la depresión, pero ahí se sostiene, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Pues es un amor elemental, la autocompasión, pero pues hay algo de amor ahí, pobre de mí, ¿cómo me va tan mal? Tengo tan mala suerte. Entonces sí, la salida del duelo tiene que dibujar una ganancia para el sujeto. Por eso... Y mantenerse ahí también puede dar una ganancia, ¿no? Sí, justificar exactamente. Es que pobre de mí, pero es que yo tenía y lo perdí. Entonces, por eso, pobre de mí, me quedo aquí. No, en mis tiempos, olvídate. ¿Y cuántos discursos hay así, no? Es constante, sí. 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 Y al final, o sea, creo que retomando lo que estamos platicando, o sea, tiene mucho que ver con este trabajo muy arduo de tratar de separar lo que se perdió afuera con lo que es mío. O sea, esto es externo y qué es mío. Y ahorita que las escuchaba pensaba mucho en la resistencia que muchas veces tenemos a la pérdida, pero también a salir de ella. O sea, como que se juega a ambas. Podemos tener una resistencia a vivir la pérdida de no quiero aceptarlo, como una negación, que es lo que usualmente más se ve, de no quiero aceptar que lo perdí, pero también no quiero aceptar que
puedo salir y que tengo las herramientas para salir de este duelo. Entonces creo que lo podemos ver en ambos, pero no sé qué otra resistencia, por ejemplo, a cualquiera de estas dos situaciones se les ocurre. Pues estaba pensando cómo la dificultad de hacer el duelo pasa por este fenómeno de la idealización de lo perdido. Entonces tendemos a magnificar las virtudes, las cualidades, a construir una figura inexistente con tal de no asumir la pérdida. La pérdida pasa también por reconocer los límites y dimensiones reales de lo perdido. Está bien, yo tenía una mano y hacía muchas cosas, pero qué bueno que tengo la otra, ¿no? Sí podía hacer muchas, pero puedo hacer casi las mismas cosas con una sola mano. Perder una mano, perder la voz, nos reta a reconfigurarnos y a desidealizar aquel objeto perdido. Mientras más viejos somos, ustedes son unas bebés, más destrezas desarrollamos para enfrentar la pérdida. Y la creatividad está con nosotros y ustedes están con nosotros. Entonces eso nos da lugar. Si yo no le doy escucha y voz a quienes me acompañan en la vida, pues me quedaría encerradita rumiando mi miseria. Pero ¿qué pasa? Que el sujeto ve ganancias en la salida, ¿no? Y tú dices, ¿qué resistencia hay? La idealización es una resistencia. Y el hecho de que no puedan admitir que la mamá tenía defectos, que se equivocaba, ¿te acuerdas las mentirotas que decía tu mamá? ¿Te acuerdas? Mi mamá nunca decía mentiras. Todas esas categorizaciones hacen que el sujeto no se pueda desprender del objeto perdido. Y no puede remitirse a su propia pérdida. Porque ¿cómo? No puedo vivir sin eso, ¿no? Es que qué complicado tirar la idealización, ¿no? Creo que es uno de los procesos más complicados que se ven, que vivimos y que acompañamos también. O sea, la pérdida de esa idealización o el construir por detrás de esa idealización para que el día que se caiga no sea tan caótico, tan catastrófico, creo que es un trabajo muy arduo para todos. Fíjense que el Día de Muertos sirve para eso. Porque ponemos nuestro altar y las fotos y todo, y a mi papá le gustaba el tequila y le gustaba un chilito verde y el cilantro le encantaba. Pero esa noche recordé, oigan hermanos, ¿se acuerdan de una golpiza que me dio mi papá? Terrible, una golpiza espantosa. Y una de mis hermanas dijo, no, yo no me acuerdo que nunca te hubiera pegado. Pero los otros sí se acordaron. Y entonces la desidealización aparece, ¿no? Pues sí, era un hombre amadísimo, pero era un hombre capaz de ser muy violento. Y estas fiestas rituales de los muertos, que en los que ahora ya están las mascotas. En los milagros están las piernas, un pulmón, una manita, ¿no? Para que sea más fácil que sepan del milagro. Sí. Yo también pienso como las viudas, ¿no? A mí me tocó verlo con mi abuela. Digo, los dos ya murieron, entonces no va a pasar nada si lo cuento. Pero mi abuela sí era como de... no, es que yo recuerdo que todo era mejor cuando estaba tu abuelo y entonces yo vivía súper bien y tenía mi casa así. Y entonces yo recuerdo que yo la veía y decía, es que yo no me sé esa historia. O sea, yo recordaba que era así la guerra, que mi abuelo era alcohólico, ¿no? Que había muchísima violencia, que había muchísima agresividad y ella realmente lo veía como idealizado. O sea, era una historia que nunca existió, por lo menos en la historia que yo conocí, nunca existió, ¿no? Entonces se quedó como ahí y ahí se quedó siempre, para siempre, nunca cambió como esta... Esa fue su mayor ganancia. Así se quedó. De la idealización. Sí, o sea, hay una línea, ¿no? Hay medio peligrosona en el que ya te puedes quedar, o sea, melancolizado prácticamente, ¿no? O sea, no dejaste ir a ese objeto, a esa pérdida y te quedas ahí fijado, ¿no? O sea, a mí me suena mucho esta canción del muelle de San Blas. Ajá, o sea, como que ya te quedas esperando ahí por siempre, ¿no? O sea, es una canción, pero al final, o sea, ¿cuántos casos no hay así de ya? O sea,
perdí a esta persona, perdí lo que sea y ya no hay futuro, ¿no? O sea, y el mejor de los escenarios para esa persona es que regrese. O sea, es el único escenario, ¿no? No hay más, no hay otras posibilidades, otras personas, otros trabajos. Y creo que eso es lo más triste, justamente donde también se puede trabajar, ¿no? Así como que, bueno, o sea, ¿por qué tan desesperanzado, no? Ahorita que dices Somon, me da un poco es que era el vacío, ¿no? O sea, realmente creo que el no tolerar el vacío de esta canción de Moisés San Blas, ¿no? Y me recordó muchísimo al mito de Orfeo y Eurídice, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, Orfeo hace de todo para que regrese, lo logra y no tolera el vacío de saber si viene o no viene. La ve y la vuelve a destruir, ¿no? Entonces termina muy mal, pero es justo, creo que es el vacío lo que destruye realmente la potencialidad de salir del hoyo, ¿no? Pero algo, por ejemplo, que me quedé pensando hace rato, que dijiste, doctora Luz, que es como reinventarse, ¿no? Eso dice David Bowie. No, sí. Ajá, me lo copió. Es súper padre, o sea, creo que es darle ese giro a la pérdida, o sea, porque realmente él lo dice así, ¿no? O sea, la única manera de reinventarse es perderse. Y está buenísimo, porque creo que eso es como completamente humano. Y no solo a sí mismo, ¿no? O sea, reinventar todo. O sea, mis herramientas, mis valores, mis ideales, todo. O sea, creo que viene una reinvención completa que probablemente sí es muy complicado. Pero también, digo, como para irle dando forma, al final hay algo que se dice mucho de que viene con la condición del deseo, o sea, que para el desear necesitamos tener esta pérdida para seguir buscando, o sea, porque por ahí va, ¿no? O sea, entre más perdemos, más buscamos, pero pues qué complicado pensar que todo el tiempo tenemos que estar en pérdida para estar buscando, probablemente es parte del ser humano, ¿no? Pero qué complicado pensarlo. Sí, y de hecho también cada generación pierde. No solo perdemos como individuos, sino como generaciones. Y la nueva generación que no recibe todo lo que le da la anterior, está por eso obligada a inventar un modelo de arte, la estética del cuerpo, la estética de la música, a inventar otra manera de conectarse con el mundo, como las nuevas tecnologías. Si no hubiera esta destreza para inventar, no habría esta revolución tecnológica que ha acompañado a la humanidad desde el principio de la historia. Me parece que el tema que estás tocando del deseo que nunca se sacia, es el motor realmente, promovido por una pérdida originaria, que es la pérdida del objeto primordial, y nunca podemos llenar esa pérdida. Pero si esa pérdida sucedió en un tiempo y en una forma adecuada, el sujeto aprende a buscar satisfacer esa demanda, ¿no? Entonces va por el mundo con esta lógica de nunca estar satisfecho, que es la condición humana, como bien dices. De estar en falta, ¿no? Estar en falta. Híjole, pues qué cosa. Yo creo que para ir cerrando, a mí me gustaría leerles la frase que les había dicho, que en cada pérdida hay también una posibilidad de encuentro, aunque nunca sea con lo mismo. O sea, creo que esto es parte de lo que les decía, ¿no? De esta parte de perder algo, pero empezar a aceptarlo y hasta sublimarlo, ¿no? En algún punto. Y entonces creo que eso da como cabida, pues, a seguir adelante, a seguir como en esta búsqueda, a seguir como en esta elaboración de pérdidas que tenemos constante desde que nacemos, desde que existimos, pero que también nos va como formando como individuos, ¿no? Y que nos da experiencias y que así es la vida, y que la vida está llena de pérdidas, pero pues también hay que enfrentarlas y que, como siempre, invitar a terapia, ¿no? Cuando alguien se sienta como muy metido en esta parte de esta constante, es que perdí algo o es que estoy buscando algo, pues la verdad es que la terapia ayuda muchísimo. Es un acompañamiento que siempre recomendamos aquí. Entonces, esa es mi conclusión. Ay, digo, de las frases que nos compartiste, Dianis, o sea, hay otra muy buena que es, ¿qué tengo que perder hoy para conseguir eso que anhelo, no? Justamente muy anclado con lo que nos decías primero, al principio, doctora, como que
tenemos una energía limitada, ¿no? Finita, ¿no? Entonces no es posible que sigas acumulando todos y que sigas consiguiendo sin quitarte como ese peso, ¿no? O sea, debes deshacerte de cosas como para poder conseguir algo más, para hacer espacio de algo más. Y no solamente eso, sino reinventarte justamente, ¿no? Si hay algo que no está alineado con eso nuevo que quieres, forzosamente te lo tienes que quitar. No va a haber posibilidad de que puedas conseguir eso si no has alineado todo lo demás para llegar a ese punto o tener eso que quieres. Y digo, al final, como lo estamos platicando un poco, es muy complicado, ¿no? O sea, la pérdida por sí sola es muy complicado, todo lo que involucra es muy complicado, entonces me guío contigo mucho en invitar a la terapia, o sea, como lo decía antes, son procesos que acompañamos porque por sí solos son muy difíciles, o sea, yo no me imagino vivir todas mis pérdidas sin mi adorada analista, o sea, creo que es un increíble trabajo el que hacemos también para poder continuar invitando a que se acerquen en cualquier situación que tengan, en cualquier sensación de pérdida, porque a veces no son tangibles y no son tan vistosas, pero están ahí, o sea, perdemos todo el tiempo, como lo estábamos hablando, siempre hay micro pérdidas que no les damos tampoco el peso, entonces creo que comenzar a verlas y nombrarlas va a hacerlas un poco más ligeras por lo menos, o va a hacer que no estén todo el tiempo presentes sin darnos cuenta, porque sí afectan. No sé si quieres como darnos alguna valiosa conclusión, doctora. En relación a esto que dicen del proceso terapéutico, ¿qué aporta? ¿No? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Por qué estamos tan fascinadas con nuestro propio desarrollo y con el acompañamiento a otros? Y es que el asomarse a esos bajos fondos, que es el dolor, la pérdida, la angustia, los celos, el miedo, la soledad, hacerlo acompañado te permite ver más, te permite descifrar salidas, te permite operar con mayor éxito las rutas que te ofrezcan un mundo nuevo, ¿no? Estaba pensando un poquito en cómo cuando llega alguien a un proceso terapéutico puede llegar con urgente, ¿no? Esto es urgente. Y si nada más viene por lo urgente, pues lo va a resolver. Lo va a resolver, pero lo va a repetir. La ventaja del proceso terapéutico es que nos contribuye a que no repitamos, porque buscamos un nuevo escenario y en el nuevo escenario repetimos la misma barbaridad. Y otra vez estamos metidos en el mismo lío. El proceso terapéutico lo que hace es hacer conciencia de cómo contribuimos a estar nuevamente en un escenario en el que no queremos estar. Resuelve esa paradoja. Pau, ¿alguna valiosa conclusión también? Pues yo creo que no hay completud posible, ¿no? Y entonces realmente, pues ante la falta habrá que reinventarse. Y pues como yo lo dije, ¿no? Cuando yo me perdí, una de las cosas que tomé una decisión para salir fue estudiar esto. Entonces realmente gracias a esa pérdida estoy acá, ¿no? Entonces realmente todo funciona, me parece. Y pues sí, terapia y salir adelante. Pues con eso nos quedamos en este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye. Gracias.